Buenos días, bienvenidos a todos los hermanos, los que son de acá de Liberia, los que no también. Somos bien privilegiados del poder seguir compartiendo la palabra de Dios a través de las redes durante este tiempo. Esperemos pronto podamos ya reunirnos nuevamente, congregarnos acá en el templo y seguir creciendo, ¿verdad? Como congregación, seguir creciendo en la palabra de Dios, pero teniéndonos ya ahora más cercanos. Esta mañana queríamos iniciar el servicio con una palabra como el Señor había puesto en nuestro corazón esta mañana, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ya que vemos una característica muy especial de parte de Dios, porque Él es un Dios que nos apercibe de las cosas que pueden o de las cosas que nos pueden atacar, en donde nosotros nos está llamando la atención para que estemos apercibidos y atentos con nuestros ojos abiertos de que hay un contrario que nos quiere separar de su comunión, que nos quiere separar de esta relación que tenemos con Él. Pero también podemos ver algo que gracias a Dios tenemos, y es que como cuerpo de Cristo nos tenemos unos a otros para apoyarnos en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones de adversidad, y aún más en este tiempo en donde tenemos que estar velando y orando, no apercibiéndonos de qué noticias buenas o malas son las que están sucediendo, sino que nuestra confianza y nuestra fe debe estar firme en el Señor, de que su palabra es fiel, de que Él es fiel, de que Él está con nosotros, de que Él camina con nosotros. Y sabiendo esto, es que Él nos invita también a estar anuentes de que nuestros hermanos alrededor del mundo también están pasando situaciones, luchas en sus mentes, en sus corazones, en sus emociones. Pero para eso, como cuerpo de Cristo, es que Él nos ha constituido en la iglesia para que podamos apoyarnos, podamos estar enviando palabras, podamos estar enviando palabra de bendición, oración unos con otros, y poder estar animándonos a seguir creciendo en la fe, a seguir estando en oración, a seguir estudiando la palabra de Dios. Y a través de las redes es un medio súper útil, porque ahora usted puede que no esté recibiendo la palabra del servicio en vivo, pero ahí va a estar en la página de Facebook para que usted pueda compartirla con alguna otra persona y poder estudiar más profundidad la palabra de Dios junto a alguna persona que lo necesita. Y ese es nuestro ánimo en esta mañana, que usted pueda animar a otra persona a través de la palabra que está recibiendo, no solamente esta mañana, sino que cada miércoles y cada domingo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu gloria, gracias por tu perfección, por tu bondad, tu misericordia, por tu palabra que nos invita a venir, Señor Jesús, a orar, a estar atentos a un espíritu opuesto al que el enemigo quiere traer en contra de nuestras vidas en este tiempo. Declaramos, Señor, y gozamos de que tu palabra es viva y es eficaz, y, Señor, es aplicable a nuestra vida, Señor, en este tiempo. Oramos para adorarte, para exaltarte. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y siempre está trabajando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Nunca estamos solos. Nuestro Dios es con nosotros. Señor, bendice este tiempo. Dejamos este tiempo en tus gloriosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, espero que todos están bien en casa. Gracias por venir y pasando este tiempo con nosotros estudiando la palabra de Dios. Estamos en el libro de 2 de Corintios. Si tiene sus Biblias, abre sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 11, y esto es donde pasamos nuestro tiempo hoy, en capítulo 11 de 2 de Corintios. Pero empezamos en oración. Señor, gracias por este tiempo para estudiar tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra vive, y tu palabra habla en nuestras vidas hoy. Señor, prepara nuestros corazones y nuestras mentes para recibir todo de tu palabra hoy. Señor, que la única cosa que está enfocado en nuestros corazones es ti y nada más. Señor, bendice este tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí en capítulo 11 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo continúa confrontando los falsos maestros que han infiltrado la iglesia en Corintio. Pero aquí los confronta mucho más directamente, llamándolos el fuerte ministros de Satanás.
Pero la primera cosa que vemos aquí, en capítulo 11, Él les habla con la iglesia en Corintio de su preocupación por ellos, debido a la mala influencia de los falsos maestros. Y luego se ve forzado a defender su apostolado para demostrar la diferencia entre él, Pablo, y los falsos maestros. La fundación de esta defensa es clara, y esto continuará hasta capítulo 12. Y es simplemente su amor y cuidado para con la iglesia de Corinto. Pero vamos a empezar en capítulo 11, en versículo 1, y vamos a leer hasta versículo 4. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En versículo 1 es obvio que Pablo no tiene ningún deseo de defenderse a sí mismo. Para él, la necesidad de hablar acerca de sus credenciales es incómodo. Él no quiere mencionar sus credenciales, pero la situación en la iglesia en Corintio lo ha forzado a hacerlo. Por eso que dice que él mencionar sus credenciales es ¿qué? ¿Qué dice en versículo 1? Locura. Locura. Está diciendo más o menos, discúlpenme, tolérenme esta locura, pero las circunstancias me han forzado a presentar mis credenciales. Es solo por las circunstancias dentro de la iglesia que Pablo está haciendo esto, aquí en capítulo 11 y en capítulo 12. Cuando llegamos a versículos 2 al 4, vemos su amor y preocupación por la iglesia en Corinto. La palabra usada como celo en griego literalmente significa que Él los ama ardientemente. Es un amor fuerte. Esa palabra tiene la idea de una fijación tierna por ellos, porque Él es como su Padre espiritual y Él los ha desposado a Cristo. Es una imagen muy fuerte. Él está pensando como un padre listo para presentar su hija a su marido. ¿Y cómo quiere presentarla? Pura. Pero él siente por la situación en la iglesia que sus afecciones están cambiando. Es por la influencia de los falsos maestros. Necesitamos recordar que Pablo había guiado muchos de ellos a Cristo. Él es su Padre espiritual y ellos pertenecen a Cristo. Pero ahora por la influencia de los falsos maestros, ellos, es decir, la iglesia en Corintio, están en peligro de alejarse de su primer amor, que es Cristo.
Vemos esta advertencia en Apocalipsis, cuando Cristo fue hablando con la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una advertencia. Y Pablo siente lo mismo, que ellos están casi dejando su primer amor. Una mentira. Es una mezcla. Es por eso es difícil a veces decir, porque escuchamos poco de la verdad, pero es mezclada con una mentira. Y el apóstol Pablo, con un buen padre espiritual, está preocupado que los corintios serán corrompidos por el astuto discurso de los falsos maestros. ¿De qué van a ser corrompidos? ¿Qué dice aquí? De la sincera fidelidad a Cristo. O como otra versión dice, de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Es una mezcla de opiniones del mundo, o la filosofía de los falsos maestros. Aprenderemos en este capítulo, en versículo 22, que los falsos maestros son judíos. Es peligroso, entonces muy probable que ellos están mezclando ¿qué? La ley de Moisés con la gracia de Dios. Y es peligroso. Ellos seguirían una falsedad y su devoción a Cristo sería destruida. El mensaje del Evangelio no es complicado. Es un mensaje que los chicos pueden entender. Cristo vino, murió en la cruz por nuestros pecados. 3 días después resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. No es un mensaje complicado. Es solo por fe en Cristo que somos salvos. Nada más. Nadie puede ganar su salvación. Los falsos maestros estaban tratando de engañar y confundir con elaboradas palabras y argumentos. Y es por eso Pablo llama a la iglesia en Corintio a no abandonar el puro mensaje del Evangelio de Cristo. Es el único mensaje. En versículo 4 lo que Pablo está diciendo, Pablo les dice que Jesús es de quien Él les predicó y es perfecto. Y Él es el único capaz de salvar. El Espíritu Santo que recibieron al aceptar a Jesús es perfecto y capaz de santificar sus vidas. Él está diciendo también en versículo 4, el Evangelio de Cristo que Él les había presentado era perfecto y la verdadera esperanza está en Él. Cualquier otra cosa que los falsos maestros querían añadir o ofrecer en vez de Jesús y su perfecto Evangelio era inferior y sin comparación a lo que tienen en Cristo. Algo menos de eso. Por eso el apóstol Pablo no puede comprender por qué ellos toleraban a los falsos maestros y sus enseñanzas. ¿Cómo es posible? Todo lo que tienen es perfecto. Cristo, el mensaje y el Espíritu Santo. No hay nada mejor que eso. Continuamos. Lo que es una buena advertencia aquí para nosotros hoy. No podemos tolerar
un mensaje que no es bíblico. No podemos. Abre sus Biblias. Eso siempre es la primera cosa que yo digo. Abre sus Biblias. Tiene una responsabilidad. Yo digo esto en la iglesia aquí. Si nadie llega con su Biblia, o si llega pero no tiene su Biblia abierta, yo puedo decir cualquier cosa que yo quiero decir. Pero es cuando tenemos nuestras Biblias abiertas, estamos siguiendo el mensaje, podemos ver si es la verdad o no. Es obvio. Eso es lo que vemos en Berea. Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 11. Está hablando acerca de los creyentes en Berea. Hechos 17, versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no simplemente llegaron a un lugar para escuchar un mensaje de la Biblia, ¿es eso entonces? No, estaban buscando en las Escrituras para ver, para verificar si eso es bíblico, si esto es la verdad. Tenemos esta responsabilidad con cada mensaje predicado, para ver, ¿es eso la verdad? No podemos tolerar un mensaje que no es bíblico. Abre sus Biblias. Pero muchos creyentes hoy en día quieren cambiar el mensaje de la palabra de Dios. Quieren escuchar un mensaje más suave, un evangelio que no ofenda. Pero necesitamos entender, el evangelio es una ofensa, porque somos confrontados con nuestros pecados, que somos pecadores, que somos en una desesperación por un Salvador. Es una ofensa. No podemos suavizar el mensaje del evangelio. Tenemos una responsabilidad de presentar el evangelio correctamente siempre. Pero muchos prefieren un mensaje sin convicción. Algo más divertido. Me encanta este pastor, él es muy divertido, ¿verdad? Por diversión. Una enseñanza ligera que los haga sentir bien. Pero ¿qué dice 2 Timoteo? Capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Y eso es en la traducción actual. Dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Versículo 4. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. ¡Wow! Eso describe hoy en día. Estoy buscando algo más suave. Y hay pastores cuando llegan a ciertas partes de la escritura, eso es un poco fuerte, entonces, ¿cómo puedo suavizar el mensaje? No puede. No podemos. Tenemos una responsabilidad de presentar la palabra de Dios a la congregación correctamente. Siempre. Lo que necesitamos es escuchar la verdad de la palabra de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros
pondrá convicción a nuestros corazones donde es necesario. Y necesitamos entender, la convicción es una buena cosa. Es una buena cosa. Hay una gran diferencia entre condenación y convicción. Condenación es del enemigo, es de Satanás. Y cuando sentimos condenados, esto nos deja como derrotados. No queremos hacer nada. Pero cuando la convicción viene por el Espíritu Santo, vemos las cosas que debemos cambiar, cambiamos. Es algo bueno y cambiamos ¿para qué? Por lo mejor. Por algo mejor. La convicción es algo bueno. Nos muestra las cosas que debemos cambiar por algo mejor. Siempre es por algo mejor. La palabra de Dios hará una obra en nuestros corazones. Y la meta para cada cristiano es el ser formado en la imagen de Cristo. Esto es la meta. Sin convicción es imposible. Sin convicción es imposible el ser formado en la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque pensamos que estoy bien. Estoy bien, sin convicción, estoy pensando que yo estoy bien. Qué bueno, vean. No tengo convicción, creo que estoy viviendo perfecto. No, es increíble. Muchas veces creo que casi siempre cuando estoy preparando un mensaje, yo puedo ver claramente las cosas que necesito cambiar en mi propia vida. Es obvio. Y no es por condenación, es simplemente el Espíritu Santo hablando conmigo. Mostrando por medio de la palabra de Dios que hay áreas de mi vida que no son perfectas. Áreas que necesito cambiar. ¿Para qué? Para algo mucho mejor. Porque yo sé definitivamente mi Dios me ama. Y siempre quiere lo mejor y más alto para mí. Y yo puedo confiar en el hecho que Dios quiere cambiar estas cosas en mi vida por algo mejor siempre, sin excepción. La palabra de Dios, segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Y a veces al ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios, duele. Porque trae convicción, duele. Revela cosas en nuestras vidas que tienen que cambiar. Y eso es necesario para nuestra santificación. No nos conformemos con nada menos de la verdad de la palabra de Dios. Nada menos. Esto es la regla. La palabra de Dios es la regla. Sin excepción. Vamos a continuar. En versículos 5 y 6 dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. En versículo 5, Pablo les dice que él es un apóstol como Pedro, Juan, Santiago, todos. No hay ninguna diferencia entre ellos y él. Pero en versículo 6, lo que él está diciendo, obviamente los falsos maestros lo acusaron de ser
tosco en la palabra. Y Pablo es like, ya, ok, posiblemente eso es la verdad, pero en el conocimiento, absolutamente no. Su mensaje era sólido porque les declaró solo el mensaje del Evangelio de Cristo, nada más. Y el mensaje de Pablo nunca cambió. En su conocimiento, nadie puede discutir ese punto. Su mensaje era el mensaje de Dios. Continuamos, versículo 7. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amó, Dios lo sabe. Y es aquí que vemos la diferencia entre Pablo y los falsos maestros en sus ministerios. Cuando Pablo llegó a Corintio por la primera vez, y si quiere puede leer acerca de esto en Hechos capítulo 18, él trabajó con sus manos en el mercado haciendo tiendas. Esto es donde él encontró Priscila y Aquila. Y ellos después eran parte de su equipo durante su ministerio. Pero él fue trabajando con sus manos para apoyar su ministerio. Él tomó la decisión de no recibir apoyo financiero de la iglesia en Corintio para apoyar su ministerio. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros en la iglesia en Corintio, en esta región, tomando ofrendas para apoyar sus ministerios. Y hay una gran diferencia entre su ministerio y el ministerio de los falsos maestros. Entonces, él dijo que él despojó esas iglesias, pero debemos entender qué quiso decir con esto. El ministro de una iglesia era apoyado por las personas de la iglesia. Fue normal. A quien él estaba ministrando y sirviendo. Como dice en la palabra de Dios, el obrero es digno de su salario. Pero él hizo una excepción con la iglesia en Corinto y no recibió ayuda de ellos. Otras iglesias lo apoyaron, aunque él no estaba en esas iglesias. Esas iglesias no estaban recibiendo un servicio de Pablo, pero eran apoyándolo en otra región, específicamente en Corinto. Por eso él sintió como que él había despojado a las otras iglesias. El apóstol Pablo no quería hacer algo que fuera una obstrucción a la presentación del Evangelio. Otra traducción hablando de esa cosa dice que él presentó el Evangelio que gratuitamente, no cuesta nada. Él no quería nada que posiblemente fuera una obstrucción al mensaje del Evangelio. Él los amaba y quería que ellos recibirían el Evangelio de salvación sin obstáculos. Ese debería ser el deseo de cada creyente hoy. No querer hacer algo que pueda ser de tropiezo para que las personas reciban el Evangelio.
Y eso requiere que dejamos nuestras vidas abiertas ante de Dios para que Él nos evalúe y dirija y corrija. Que pasamos tiempo ante Dios. Dios, revela las cosas de mi vida que no son correctas. Quiero cambiar mi vida. Quiero vivir más como Cristo. Que mi vida representa a Cristo correctamente. Es necesario. Cuando Dios nos muestre las cosas que debemos cambiar. Qué terrible cuando sabemos las cosas que necesitamos cambiar, pero no hacemos. Que nunca seamos la razón por la cual que alguien no quiera escuchar el dulce mensaje del Evangelio de Cristo. Esto requiere que amemos a Dios y a otros más que nosotros mismos. Es imposible. Si amamos nosotros mismos más que otros, es imposible. Eso es el requisito, que amemos a Dios y otros más que nosotros mismos. Continuamos, versículo 12 hasta 15. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfracen como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo les dice que continuaría viviendo en versículo 12 de la manera de no darle ocasión a los falsos maestros de atacar su ministerio. El rehúso de aceptar ofrendas en Corinto. Pero él les habla muy claro y directo acerca del tipo de personas que los falsos maestros son, ¿verdad? ¿Qué hizo? Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y sabemos que el mismo Satanás se disfraza como, ¿qué dice? Ángel de luz. Satanás no se muestra a sí mismo tal como él verdaderamente es. Nunca. Malvado, padre de mentiras y tinieblas. Satanás odia a la humanidad y quiere la destrucción de cada ser humano. La Biblia lo describe como un serpiente en Génesis, un león buscando a aquellos que puede devorar en Pedro. Y en Apocalipsis lo describe como el dragón. Pero necesitamos entender que Satanás esconde su verdadera naturaleza, ¿verdad? Si vemos Satanás en su verdadera naturaleza, no queremos escuchar sus palabras o pasar tiempo haciendo sus cosas, ¿verdad? Si yo veo un serpiente, me voy. Un león que obviamente tiene hambre y quiere devorarme, me voy. Y un dragón, no puedo imaginar, pero me voy. Pero esto no es como Satanás muestra a sí mismo. Él tiene un disfraz como un ángel de luz.
Satanás esconde su verdadera naturaleza. Recuerde, Satanás odia a Dios y odia todo lo que Dios ama. Y siendo el ser humano lo que Dios más ama de su creación, Satanás busca destruir a cada persona. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cada persona que pase en la eternidad sin una relación con Dios está separada de Él por toda la eternidad. Y esto quiebra el corazón de Dios. Dios ama su creación. Satanás quiere destruir nuestras vidas. Sabe nuestras debilidades. Es increíble. Satanás ha tenido 45 años estudiando mi vida. Él sabe mis debilidades y es lo mismo con ustedes. No hay ninguna diferencia entre usted y yo. Él sabe nuestras tentaciones, dificultades. Necesitamos entender esto. Entonces, ¿cómo nos defendemos de Él? Primero, caminamos cerca de Cristo siempre. Caminamos cerca de Cristo. Al caminar en la luz, porque Cristo es la verdadera luz, es fácil reconocer lo que es falso. Es obvio cuando estamos caminando cerca de Cristo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, el arma más fuerte que tenemos en nuestro arsenal. Fue el arma que Jesús usó en contra de Satanás cuando se enfrentó a él en el desierto. Jesús usó la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estudiando lo que dice en la palabra de Dios, es fácil a reconocer lo que es correcto e incorrecto. Y también tenemos el Espíritu Santo para guiarnos y mostrarnos el camino correcto. Podemos caminar en su sabiduría, con el Espíritu Santo guiando nuestras vidas diariamente. Tenemos todo lo que necesitamos, pero es nuestra responsabilidad usarlos. ¿Está usando sus armas? ¿Está caminando cerca de Cristo diariamente? ¿Está leyendo la palabra de Dios o está pasando todos los días en su casa como eso? Cerrado. Si no está leyendo la palabra de Dios, ¿cómo es posible que usted pueda usarlo en su defensa? No se puede. ¿Está caminando bajo el control y en el poder del Espíritu Santo? ¿Está siguiendo la voluntad de Dios o está siguiendo su propia voluntad? Usa las armas que tiene. Es su responsabilidad. Es una advertencia para nosotros, la iglesia hoy en día. Satanás está trabajando duro porque sabe que su tiempo es limitado. Satanás no sabe cuánto más tiempo que él tiene. Él sabe su tiempo es limitado. Tenemos que estar alerta a sus tácticas.
Satanás quiere destruir todo lo que Dios ama y eso nos incluye a nosotros. Él quiere destruir su vida. Dios quiere edificar su vida, apoyar su vida. Debemos someternos a Dios, es decir, vivir bajo su voluntad y resistir el diablo, como dice en Santiago. No puede luchar en contra de Satanás si no tiene una relación cercana con Dios. Es imposible. Si usted está pensando, ya, yo acepté a Cristo hace muchos años atrás, pero no está caminando cerca de Él, no está pasando tiempo en la palabra de Dios, no está siguiendo su voluntad para su vida, no puede luchar en contra de Satanás. Satanás ganará siempre si esto describe su vida. Entonces, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Es una relación cercana? ¿Está caminando en sumisión y obediencia a Él? Está pensando Jaime, wow, mi relación es distante, no es cerca, no estoy leyendo la palabra. A veces posible. Y en realidad estoy siguiendo mi propia voluntad, no de Él. No estoy sirviendo en alguna capacidad. Mi relación es lejos, no cerca. No tengo buenas noticias. Ore. Ore hoy. Arrepentirse y ser restaurado en su relación con Dios. En este momento. Ore ahora. Hoy, mientras escucha su voz. Si el Espíritu Santo está mandando convicción en este momento en su corazón, ore en este momento. No importa que yo estoy hablando. Es mejor que usted está orando, arrepintiendo y restaurando su relación con su Señor. Si se puede escuchar Dios hablando en este momento, ora y arrepienta. Ahora. Restaura esta relación. Solo podemos tener la victoria cuando nos aferramos a nuestro Dios y caminamos en su Espíritu. Es la única manera si quiere experimentar la victoria. 1 Corintios 15, versículo 57. Terminamos aquí con este versículo. 1 Corintios, no segundo, 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es en Cristo. Amén. Señor, gracias. Gracias por la advertencia hoy. Señor, debemos dejar nuestras vidas abiertas a ti. Sabemos que no somos perfectos, que hay cosas que necesitamos cambiar para ser más como ti. Señor, ayúdanos. Nos da la fuerza de hacer lo que es correcto, de arrepentir y restaurar nuestras relaciones contigo. Porque no hay nada mejor que cuando los cristianos, los hijos de Dios, están caminando en la victoria.
Y esto es solo cuando caminamos cerca de ti, bajo el control de tu Espíritu, siguiendo y obedeciendo lo que dice en tu palabra. Señor, que esto sea el deseo de nuestros corazones, es vivir solo para ti. Pedimos estas cosas en tu glorioso nombre. Amén. Que Dios los bendiga. Este miércoles continuamos nuestro estudio en Jueces. Estamos estudiando la vida del juez Gedeón. Y también si quiere escuchar otros mensajes o quiere escuchar este mensaje de nuevo, tenemos un canal en YouTube y es bajo el nombre de la iglesia Capilla Calvario Liberia y puede escuchar, hay muchos mensajes disponibles para escuchar. Que Dios los bendiga.